Bueno, justamente Félix ha tocado algunos puntos, lo cual vamos de todas maneras a mencionarlos, digamos, ligeramente para que usted ya Félix ha hecho su introducción, digamos así, de lo que viene a ser el tema de el vector y en este caso también de la forma de transmisión, pero vamos de repente a mencionarlo para que ustedes de todas maneras conozcan bien el tema de lo que viene a ser la situación epidemiológica, en este caso de la leishmaniasis, bartonelosis, un poco de la biología, ya Félix ha mencionado, la ecología también lo ha mencionado, el tema de la vigilancia que también lo ha mencionado Félix, y nos vamos también a mencionar el día de hoy el control de la luxomia. Un poco para ver el tema, este es el vector, también ya Feli lo ha presentado a nuestro vector de la luxomia. Tenemos que justamente zonas con transmisión, vemos nuestro canal endémico que justamente es, digamos, lo característico que tenemos a nivel de nuestras regiones, de nuestras direcciones de salud, nuestras gerencias regionales, DIRESAS o DIRIS en este caso, para lo que viene a ser, digamos, la forma, digamos, cómo se vienen presentando semanalmente el reporte de los casos, en este caso centrando el día de hoy a la enfermedad de la Leishmania y de la Bartonelosis. Tenemos el vector que ya Félix lo ha detallado muy bien. Tenemos el caso de lo que viene a ser en este caso la enfermedad que se produce a través de lo que es zonas ya justamente detalladas por nuestro amigo Félix de la leishmaniasis. También zonas que es, por ejemplo, el tema de la bartonelosis que vamos un poco a detallar que son en este caso las bartonellosis crónica, que son tipo verrugas que se van presentando en las personas donde hay la presencia, digamos, de zona de transmisión hacia bartonellosis. Y un poco lo que viene a ser la actividad del control, que en este caso tenemos el rociado residual que generalmente se aplica a nivel de las localidades de Direzas, Jerezas a nivel de nuestro país. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy que justamente que, como es característico la declaración de exoneración de responsabilidad, que los contenidos y opiniones vertidas, en este caso, tanto en la primera exposición de Félix y el que habla, en este caso se realizan a título personal y no representan posición alguna, en este caso, de las instituciones que venimos laborando. Esto para que ustedes, de todas maneras, esto es la experiencia que tiene el colega Félix, el que también le está hoy día mencionando, para lo que viene a ser en este caso el tema de lo que es conocer un poco al vector de la luxomia. El día de hoy vamos a desarrollar primeramente la situación epidemiológica de la leishmaniasis y bartonelosis, que son las enfermedades que transmite este vector de la luxomia. El agente tenemos que, por ejemplo, ya Félix lo ha detallado, y nos vamos a centralizar a lo que viene a ser en este caso al vector. Vamos, ya Félix también lo ha mencionado, el tema de la biología y ecología de la luxomia, acciones preventivas en nuestras localidades con presencia de luxomia, la vigilancia entomológica que también ha sido mencionado en este caso por nuestro amigo, el control integral del vector de la luxomia es y un tema de mucha prioridad que justamente es el tema de la bioseguridad. Vamos a iniciar con un poco de la situación epidemiológica, en este caso a nivel digamos, de los países de América en este caso, y un poco que se menciona a través de las publicaciones de nuestra Organización Panamericana de la Salud y nuestra Organización Mundial de la Salud, es que en las Américas las leishmaniasis son enfermedades zoonóticas y de transmisión vectorial con el complejo del ciclo de transmisión donde se involucra gran agresividad de diversos parásitos, reservorios como vamos a detallar posteriormente, y el vector de la luxomia que ya Félix lo ha mencionado. Estas son causadas en este caso por diferentes especies de protozoos, en este caso hay que tener en cuenta del género de la Leishmania. Y se transmite a los animales y humanos a través de la picadura de los insectos de la familia Psicodidae, en este caso, que es ya lo que se ha mencionado dentro de la taxonomía. Su presencia está directamente vinculada con áreas o con localidades de pobreza, pero también hay otros factores sociales, en este caso, como son los factores ambientales, factores climáticos que influyen directamente en la epidemiología de la transmisión.
En la región de las Américas se han identificado 15 de 22 especies de leishmania patógenas para el hombre y cerca de 54 especies diferentes de vectores, en este caso, que están potencialmente involucradas en la transmisión. El parásito se transmite mediante la picadura, en este caso, de los insectos flebótomos, hembra de la subfamilia Phlebotominae, conocidos popularmente como lo que viene a ser chiclera, asa branca, palomilla, mosquito palja y torito, entre otros. El insecto es activo por la noche, hay que tener en cuenta cuando justamente inocula el parásito al ser humano y a los animales a través de su picadura. La enfermedad ocurre presentando diversas manifestaciones clínicas, esto con relación a la leishmania, en tres formas. Primeramente, la forma cutánea, la mucosa cutánea y la leishmania visceral. La leishmaniasis visceral se caracteriza por episodios irregulares, en este caso, de fiebres, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, anemia, y si no son tratados pueden causar hasta la muerte en más del 90% de los casos. La leishmania mucosa cutánea, si no es tratada en forma temprana, puede conducir, en este caso, a la destrucción parcial o completa de las membranas mucosas de la nariz, de la boca y que pueden causar discapacidad grave, mientras que la leishmania cutánea es la forma más frecuente de esta infección y produce en su mayoría lesiones ulcerosas que dejan cicatrices justamente en las personas, a veces hasta por vida. En el periodo 2001 al 2021 fueron reportados por nuestra Organización Panamericana de la Salud un total de 1.105.545 casos de leishmania cutánea y mucosa con un promedio de 52.645 por año. En estos mismos periodos se registró un total de 69.665 casos nuevos de leishmania visceral, con un promedio anual de 2.488 casos y la letalidad justamente de cerca del 8%, considerada como la más elevada cuando es comparada, en este caso, en nuestro continente de América con otros continentes. Las herramientas de prevención y control en este caso disponibles son limitadas. ¿Por qué? Porque ya justamente se ha explicado su hábitat que tiene este vector y es importante que nosotros conozcamos que las personas expuestas deben adoptar, tomar medidas, en este caso, para reducir el contacto con el vector. El diagnóstico de la enfermedad es esencial para establecer un tratamiento específico que se haga justamente a través del laboratorio, justamente, y para limitar el progreso de la enfermedad y aliviar signos y síntomas. Esto un poco para ver cómo se viene teniendo la situación epidemiológica de la leishmaniasis de acuerdo a los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Justamente tenemos dentro de la región de las Américas el año 2019 49.959 casos. Nuestro Perú tuvo en el año 2017 algo de 6.631 casos. Y así vemos los casos que se ha venido presentando año tras año hasta el año 2022, que ha habido 5.756 casos en nuestro Perú. Esto es importante que justamente en este año 2024 nuestro país ha tenido la obligación de traer tratamiento desde la India para los pacientes que tenían casos de leishmaniasis. Esto es justamente nuestra sala situacional que tiene nuestra Dirección General de Epidemiología, que ustedes pueden ingresar fácilmente. Y hasta esta semana, justamente que tenemos la semana epidemiológica número 16 de 2024, hay un total de 1.253 casos que se vienen notificando a través de lo que viene a ser nuestra Dirección General de Epidemiología. Nosotros podemos ingresar a la sala situacional
Por el tiempo, nosotros vamos a continuar en este caso, pero cualquiera de nosotros que deseara, vamos a compartir en este caso a través de la plataforma lo que viene a ser el link para que nosotros o cualquiera de ustedes pueda ingresar y poder de repente ver el tema de lo que es la notificación. Es un poco para conocer, ya Feli lo ha mencionado, el tema del vector en sí de la luxomia. Son flebotominos, en este caso son pequeños dípteros, ya la he mencionado, hematófagos, en este caso de la familia Psicodidae, de gran importancia para la salud pública, en este caso por su papel, que ese es un vector parásito del género de la Leishmania y de las bacterias del género de la Bartonella. Entonces no olvidemos que este vector, la luxomia, nos produce dos enfermedades que tenemos a nivel de Perú, de nuestro país y de las regiones que Feli lo ha detallado, el problema de lo que viene a ser la leishmania y de lo que viene a ser la bartonelosis. La biología de cada una, en este caso de las diferentes especies de flebotominios, es única y compleja. Próximamente se han descrito 1000 especies de la subfamilia Phlebotominae, del orden Dictera, su orden Nematocera, de la familia Psicodidae, que es importante que nosotros ya lo ha detallado en este caso nuestro amigo Félix Sánchez. Los flebotominios adultos son insectos pequeños en este caso, usualmente de hasta 3 milímetros de longitud, presenta justamente características como es la pilosidad densa, como podemos observar, la pilosidad densa y asperso, y el aspecto hirsuto en el cuerpo y en las alas, y el tórax es justamente algo giboso, como si fuera una, digamos, un lomito que tenemos acá, y llegar a la altura de la cabeza. En vista dorsal, justamente que estamos apreciando, las antenas tienen un flagelo articulado y las alas, en este caso, que es algo característico de lo que viene a ser la luxomia, son ovales o lanceoladas y en reposo, justamente, se disponen en un ángulo de 45. Vemos acá las alas de la luxomia, 45 grados, o en este caso algo característico en forma de B. Entonces, es algo que nosotros podemos diferenciar en nuestras actividades en relación al tema de las luxomias que tuviéramos que algún momento hacer actividad, ya que se hace captura, como lo vamos a detallar y lo ha mencionado también nuestro amigo. En la clasificación taxonómica, en este caso, los flebótomos son insectos nematoceros encuadrados en el orden Dictera de la familia Secodidae, de la subfamilia Phlemotominae, en este caso. Desde el punto de vista biomédico, hay que tener en cuenta que son importantes por ser vectores de la enfermedad de la leishmaniasis y de la bartonelosis. Tenemos actualmente un ratito se ha movido. Tenemos de las 800 subespecies de flebótomos, 80 son probados vectores, en este caso de la leishmania. Estos géneros pertenecen a los flebótomos en Europa y a nivel de América, en este caso, es conocido como luxomia. Entonces hay que tener en cuenta que estos vectores en el continente europeo es conocido como flebótomos y en nuestro continente América como luxomia. Es importante que nosotros debemos tener en cuenta que esta enfermedad, como ha sido ya detallado por nuestro amigo, son justamente los causantes de enfermedades como la bortonelosis, justamente a través, producen, digamos, pueden llevar la bacteria, en este caso la Bartonella bacilliformes, que también es transmitido por la Luxomia verrucarum, que lo ha detallado en nuestro país y en algunas regiones, como ha sido bien detallado por nuestro amigo Félix. También en el Ecuador y en el país vecino de Colombia. Un poco para conocer, en este caso, los estadios del insecto de la luxomia, pasa por un estadio de huevo, larva, pupa y el vector adulto, cuya duración en este caso varía según las especies. Los adultos miden menos de 5 milímetros de longitud,
tienen patas largas, alas ampliamente lanceoladas, sin venas cruzadas más allá de la base y el tórax giboso, justamente, que es característico de lo que viene a ser su parte gibosa, como un lomito que nosotros podemos visualizar a través del estereoscopio. Su cuerpo está revestido de pelos largos y finos que le confieren un aspecto hirsuto. Las especies del género de la Luxomia, en este caso, tienen principalmente actividad crepuscular y nocturna. Esto es algo que lo caracteriza, en este caso, a nuestro vector de la Luxomia. Dentro de la clasificación ya ha sido detallada por nuestro amigo Félix. En este caso, vamos a pasar y algunas características de lo que viene a ser su ciclo biológico, en este caso el estadio de huevo, larva, pupa, el vector adulto. Esto es que debemos tener en cuenta que se reproducen en el suelo y esto es algo que nosotros debemos conocer bien en áreas húmedas, sombreadas y lo característico en este caso del vector de la luxomia para desarrollar su ciclo biológico de estos estadios que estamos mencionando, lo hace con presencia de materia orgánica en descomposición. Justamente esto diferencia con lo que viene a ser la familia de los culicidios, generalmente que requiere agua, como también de los anófeles, en este caso que también requiere fuentes de agua. La luxomia es algo característico que nosotros justamente para que la luxomia desarrolle su ciclo biológico, generalmente requiere lo que viene a ser materia orgánica, que es algo que le permite, digamos, continuar con el ciclo de huevos, larvas, pupas. Las hembras adultas son antropofílicas y para la oviposición necesita justamente alimentarse de sangre, en este caso de animales y de nosotros, de las personas. Vemos acá, por ejemplo, el tema de lo que es los huevos, que generalmente es en este caso la luxomia hembra coloca en materia orgánica. Vamos viendo las larvitas que generalmente se desarrolla dentro de la materia orgánica, las pupas, y luego tenemos lo que viene a ser ya el vector adulto de la luxomia. La biología y el ciclo biológico. El ciclo biológico completo, en este caso de huevo, larva, pupa y el vector adulto, como podemos apreciar en la diapositiva, tiene una duración aproximadamente de 6 semanas. Después de su alimentación con sangre, ocurre la oviposición en 4 a 8 días. Los huevos eclosionan después de 7 a 10 días aproximadamente y se desarrollan las 4 fases larvarias. Larva 1, larva 2, larva 3 y larva 4. Posteriormente se produce la fase de pupa, que es algo característico también de lo que viene a ser el vector de la luxomia, y después de 10 días, los flebótomos, en este caso, emergen a pupa. Existe acentuado dimorfismo sexual, que lo he explicado bien ya a través de lo que viene a ser el tema de la identificación taxonómica para ver el tema de la parte sexual, a través de la genitalia en el extremo abdominal, como lo ha detallado muy bien nuestro amigo Félix. Un poco para conocer bien los ciclos biológicos, justamente el huevo tiene una forma elíptica, que es esto como podemos apreciar en la diapositiva, u ovoide, y miden de 300 a 500 micrómetros de largo por 70 a 150 micrómetros de ancho. Esto es el tamaño aproximadamente que tiene los huevos de la leucemia. Luego de la postura, en este caso, tiene la coloración amarillenta, transformándose en castaño oscuro después de algunas horas. En este caso, en promedio, la hembra, leucemia hembra, en este caso, ovipone 40 huevos por postura. La cantidad promedio, en este caso, de la postura que hace una luxomia hembra es aproximadamente de 40 huevos. De 50 a 100 huevos, cada postura ponen en grietas y hendiduras en lugares oscuros, ricos en humus, en este caso, y humedad. La eclosión que tiene, digamos, los huevos para continuar con el ciclo biológico, eclosionan aproximadamente en 12 días. La ornamentación en este caso del corio,
también conocido como surco, como podemos apreciar, probablemente funciona como un plastrón, es decir, la superficie donde ocurre el intercambio de lo que viene a ser de gases para el desarrollo de los estadios dentro de la fase de huevo de lo que viene a ser la larva. Tras el apareamiento y la alimentación con sangre, en este caso de las hembras ya grávidas, realizan la puesta de huevos u oviposición en sitios críticos y con materia orgánica, que es algo característico, en este caso nuestras luxomias, con carga orgánica húmica y microhábitat adecuado para asegurar en este caso la supervivencia y continuar con su ciclo biológico. Estos huevos son ovalados inicialmente, como podemos apreciar en la diapositiva, inicialmente de color blanco, translúcido, y van tornándose luego a una coloración oscura, como podemos apreciar en la parte inferior de la diapositiva. En promedio, la longitud ya hemos mencionado, y el potencial embriológico es muy sensible a los cambios, en este caso telúricos del medio. Las larvas de lo que viene a ser la luxomia son pequeñas en este caso, como podemos observar en la primera diapositiva, en la primera imagen de la diapositiva, blancas y con gran movilidad. Después de la explosión se alimentan de las cáscaras de huevos y materia orgánica. Justamente a veces tenemos en áreas, en zonas o localidades donde generalmente se hace el desgrano de lo que viene a ser el café, o donde tenemos también materia orgánica de nuestros animales que a veces están cerca de las viviendas, utilizan como medio para el desarrollo de nuestro, viene a ser en este caso, de la fase de larvas para continuar con el estadio de pupas. Presentan 4 estadios, como se ha mencionado. Estos estadios larvales tienen una forma de oruga y cápsula cefálica que van aumentando la complejidad morfológica y el tamaño de menos de 1 milímetro hasta 4 milímetros de tamaño. Las larvas presentan, en este caso, antenas cortas, justamente como podemos observar en la segunda fotografía o de la diapositiva que estamos observando. Carecen de ojos, tienen órganos bucales mandibuladas y poseen un aparato masticador, en este caso, para la alimentación de la materia orgánica. Cuenta con 3 segmentos, en este caso torácicos, y 10 segmentos abdominales, los 7 primeros con falsas patas y el noveno, en este caso, con un par de cerdas caudales y 10 con un par de cerdas anales cortas. La larva se alimenta de los desechos orgánicos, en este caso, del excremento de las lagartijas, de los murciélagos, de las hojas secas o de lo que viene a ser los granos a veces que tenemos del café, que justamente se ha podido comprobar que es el hábitat o el medio, digamos, de mayor facilidad que utilizan las larvas, o mayor predisposición que tienen para utilizarlo para continuar con su ciclo biológico. Hay que no debemos olvidar que las luxomias, en este caso en el estadio de larva, pasan por 4 mudas que tardan entre 1 a 2 meses según la temperatura. Mientras tenemos mayor temperatura, el ciclo se va acortando para pasar a la fase de lo que viene a ser las pupas. Esto en relación a la eclosión de las larvas se realizan aproximadamente a los 6 y 17 días en función principalmente a la temperatura. El estadio de larva dura entre 4 y 8 semanas, pasando las especímenes por 4 estadios larvarios de aspectos vermiformes y de progresivo tamaño tras la muda. En este caso, la larva 4 se convierte en lo que viene a ser el estadio, como podemos apreciar cómo se va transformando a un estadio de pupa. Son de tipo vermiformes, cubiertas de pelos, en este caso, como podemos apreciar en la diapositiva, en la foto que estamos justamente colocando, y su extremo posterior presenta 4 sectas, en este caso, que es algo característico en lo que viene a ser alargadas de función sensorial. La ayuda, en este caso, como, como medio para guiarse, en este caso, en los estadios de lo que viene a ser el desplazamiento que tienen las larvas. Se alimentan generalmente en materia orgánica, en descomposición, que es algo característico
de esta fase. Tenemos las pupas, que son color blanquecinas o blanquecidas o amarillentas, oscureciendo a medida que se acerca a la eclosión al estadio adulto. Hay que recordar que las pupas no se trasladan permaneciendo fijas en el sustrato. La pupa es relativamente inmóvil en este caso, que luego se va transformando en el vector adulto de la luxomia. Carece de cerdas, tardan varios días. El desarrollo de las pupas tarda entre 10 a 20 días en condiciones óptimas, y cuando está lista para la emergencia, el adulto completamente formado en el interior de la pupa rompe la envoltura mediante movimientos constantes en la parte inferior, abandonando así la exuvia. Entonces es algo característico, que la pupa va cambiando, y todo ese cambio, digamos, para convertirse en vector adulto dura entre 10 a 20 días para llegar a ser un vector adulto. Tenemos acá los estadios, justamente cómo va, en este caso, cambiando lo que viene a ser en este caso las pupas. Tenemos acá las hojas en putrefacción que utilizan para el ciclo biológico. También pueden utilizar las cuevas de los roedores, en este caso las hojas de las forestas, que es algo típico que utiliza como materia orgánica en lo que viene a ser las hojarascas humificadas y suelos compostificados en este caso. Hay que tener en cuenta que la duración del ciclo depende de factores, en este caso de la especie del flebótomo, del hábitat y sobre todo de la temperatura. Yo creo que Félix fue muy claro al mencionar que depende del tipo de especie que estamos teniendo en, digamos, en la zona donde hay presencia de luxomia. Hay que tener en cuenta que estos requieren ambientes húmedos, pero siempre es terrestre y necesita la presencia de alto contenido de materia orgánica. Entonces, amigos, no olvidemos el desarrollo, en este caso, del ciclo biológico del vector de la luxomia se da en materia orgánica, en hojarascas, en lo que viene a ser, en materia que nosotros de repente el desgrano del café, porque generalmente la zona donde hay cosecha de café tenemos el hábitat, digamos, predilecto para que tengamos en este caso la luxomia cerca a nuestras viviendas. Vamos a mencionar un poco de lo que viene a ser el vector adulto. El tamaño es de 2 a 5 milímetros de largo. Ya hemos mencionado que las patas son alargadas y las alas lanceoladas. Su cuerpo está revestido, como lo ha explicado Félix, de pelos cortos. En este caso, presenta, digamos, un aspecto hirsuto. Son jorobados y de color leonado en este caso. Los hábitos varían de la selva húmeda a regiones muy áridas y tienen actividades principalmente crepusculares y nocturnas. El vuelo que desarrolla, digamos, nuestro vector adulto de la luxomia son vuelos cortos, silenciosos y de pequeños saltos. Tanto los machos y las hembras se alimentan de savia. Las hembras necesitan también alimentarse de sangre para la maduración de los huevos. Los ojos generalmente son negros, muy visibles. El cuerpo presenta alas en posición de B, como podemos observar en la fotografía de la diapositiva. Y son pobres voladoras, y generalmente lo que realizan son saltos en este caso. Entonces, esto ya Feli lo ha explicado, digamos, la parte de la taxonomía, que vamos justamente a avanzar un poco para de repente ir viendo el tema del ciclo biológico. Y es esto que nosotros debemos tener en cuenta, que en América alrededor de 1000 especies, el ciclo biológico en condiciones, con todas las condiciones de laboratorio, dura alrededor entre 40 a 45 días. Tenemos las fases de huevo, el estadio de las 4 larvas, en este caso larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, el estadio de pupa y el vector adulto. Generalmente, para poder desarrollar su ciclo biológico, estamos en áreas húmedas, sombreadas, con presencia de sustancias orgánicas en descomposición. Ya Feisli lo ha mencionado de la taxonomía, y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que el ciclo biológico puede variar entre 50 a 75 días, y esto depende mucho
en lo que corresponde, en este caso, a la temperatura y a lo que viene a ser la materia orgánica para el desarrollo, en este caso, del ciclo biológico de las luxomias. Entonces, ya hemos mencionado de la ovipostura, tenemos también el tema de lo que viene a ser el hábitat que justamente lo ha mencionado Félix muy bien. Justamente el reposo puede ser fuera también de la vivienda, se llama exofilia, o dentro de la vivienda, como es las endofilias. Justamente el vector de las luxomias se alimenta dentro de casa o a veces por la actividad económica que desarrollan y van al campo, digamos, van a la parte más profunda de nuestras áreas, digamos, de vegetación. Puede ser que también sea picado, digamos, fuera de la vivienda. Esto justamente origina que en muchas zonas de nuestra selva tengamos la presencia, digamos, de luxomias. Y esto origina el problema, como lo ha detallado muy bien nuestro amigo. Entonces tenemos el problema que desarrolla la enfermedad, y esto es mucho con lo que, digamos, muchas áreas que justamente lo podemos de repente facilitar a nivel de la plataforma, que nuestro Perú tiene, por ejemplo, en este caso los tipos de leishmania y la forma clínica en este caso y lo que viene a ser también el vector. Tenemos acá, por ejemplo, para Leishmania amazonensis, en este caso la Leishmania cutánea, el vector es desconocido, la guayanensis, la Leishmania cutánea, la Leishmania mucocutánea, el vector es desconocido, pero tenemos para lo que viene a ser el agente, Leishmania brasilensis, la enfermedad leishmania cutánea, la leishmania mucocutánea y digamos el vector que podemos tener en cuenta es la Luxomia tejadai en este caso y también lo que viene a ser la Luxomia P6 como también las que producen las enfermedades de Berrucarron que vamos a detallar posteriormente. Esto un poco para ver el tema del comportamiento, que es algo característico de la luxomia, que justamente tiene como, digamos, zonas que ellos justamente se desarrollan con mucha facilidad cuando tengamos, digamos, zonas de condiciones y hábitat que le permite desarrollar su ciclo biológico. En nuestro Perú, por ejemplo, tenemos, es conocido como lo que se viene a ser la manta blanca o la titira en nuestro Perú, y son insectos nocturnos, justamente se puede apreciar en la fotografía de las diapositivas, en este caso, imagen de noche, son nocturnos. Por lo tanto, su mayor actividad se registra al atardecer. Entre otras características externas distintivas destacan también el cuerpo que ya hemos mencionado y la posición de las alas, que es algo característico en este caso. La reproducción podemos nosotros apreciar en este caso que es algo característico también, que justamente ambos sexos requieren de la ingestión de carbohidratos de origen vegetal como fuente de energía, pero es necesario la presencia de proteínas, es por eso que la luxomia hembra pica para madurar el tema de los huevos y continuar con el ciclo biológico. Es por eso que las hembras son hematófagas y solo pueden transmitir en este caso la leishmaniosis, las hembras, o también la enfermedad de la bartonelosis. Durante el apareamiento, el macho sujeta a la hembra e introduce su aedagogo, en este caso, que es algo característico al momento de copular, y para depositar el esperma directamente a la espermateca de la hembra, donde permanece hasta la fertilización de los huevos, momentos antes de la oviposición. Es algo característico que ya Feli lo ha detallado, digamos, el tema de la unión en, digamos, de los, tanto de la luxomia hembra, del macho con la hembra, y justamente es importante que nosotros tengamos presente que requiere en este caso la hembra alimentarse y se alimenta generalmente para, digamos, dar las proteínas de los huevos del vector de las luxomias a las hembras y las hembras para dar las proteínas a los huevos se alimenta de sangre la luxomia hembra en este caso. Hay que ver un poco, conocer bien que el periodo de la máxima actividad, en este caso, generalmente tenemos que, generalmente va de acuerdo a las estaciones de nuestras regiones, pero hay que ver generalmente lo prefiere en este caso entre mayo a octubre,
y generalmente el horario que, digamos, donde hay mayor actividad por parte de la luxomia generalmente es entre las 9 y 12 horas de la noche, donde requieren justamente la sangre o se alimentan en este caso y van justamente produciendo la enfermedad a través de lo que viene a ser el agente causal de la enfermedad. Entonces, esto es importante que nosotros debemos tener en cuenta. El tema de la longevidad. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta en relación a la longevidad y la esperanza de vida de las especies en su hábitat, en su medio natural. Se considera hasta un mes, en este caso, hasta un mes que puede el vector, en este caso, vivir y transmitir la enfermedad. El establecimiento de colonias, en este caso en laboratorio, no nos permite conocer datos que reflejen la realidad de la naturaleza, aunque puede ser útil en estadios más exhaustivos de otros aspectos como la morfología de diferentes especies. El tema digamos, de desarrollar un ciclo biológico con las condiciones de laboratorio es bien difícil y lo que a veces no da el resultado que nosotros quisiéramos tener, o sea, hacer la crianza de laboratorio, como lo hacemos de repente como el vector Aedes aegypti, que es sumamente fácil. Tenemos el depósito, tenemos a veces dando las condiciones, en este caso, de la materia se puede continuar con la fase de huevos, larvas, pupas y tener población adulta. En caso de la luxomia es muy difícil, digamos, en laboratorio hacer desarrollar el ciclo biológico de la luxomia. Hay que tener en cuenta que la luxomia es un flumótomo que justamente es algo característico, tiene que ser antropofílico en este caso, también puede picar reservorio, que justamente produce la enfermedad de la leishmaniasis también en perros, como vamos a detallar, es decir, son zoonosis y debe ser capaz de transmitir el parásito a través de la picadura. El vector puede encontrarse infectado en la naturaleza con la misma especie de la leishmania que causa la enfermedad también en el hombre. Es decir, este parásito también puede, al momento de alimentarse, la luxomia en animales también puede transmitir lo que viene a ser el agente de este protozoo, digamos, para que también al momento que se alimenta, también puede desarrollar o enfermar el animal y desarrollar la enfermedad de la leishmaniasis. Los parásitos deben ser capaces de evolucionar a formas infectivas para el hospedador vertebrado dentro de lo que viene a ser el flebótomo, dentro de la luxomia. Tenemos algunos criterios, en este caso según Killip y Kendrick, que son ampliamente utilizados en el 2000, son utilizados, pero en el 2013 se incorporaron nuevos criterios por Reddit, el 2013 basados justamente en la definición más global de lo que viene a ser la leishmaniosis. Debe existir en este caso una asociación ecológica entre la estacionalidad de los flebótomos, en este caso la estacionalidad de los flebótomos, la presencia de humanos y de lo que viene a ser los reservorios que están fácilmente para, digamos, en este caso, utilizar al momento de alimentarse y poder tener el agente fácilmente causal. También se puede usar modelos matemáticos con datos retrospectivos donde se puede demostrar que el vector es esencial en el mantenimiento de la transmisión de la enfermedad de la leishmaniasis. Los programas de control vectorial, en este caso, deben estar apoyados siempre por un apoyo, digamos, de estudios de modelaje matemático, donde se avale la futura disminución de la incidencia de la enfermedad. Siempre es bueno, como se ha mostrado, digamos, con la ponencia que hizo nuestro amigo Félix, desarrollar información, digamos, matemática y también georreferenciar para ver cómo van digamos, la densidad vectorial y la transmisión de casos, y así nosotros poder actuar oportunamente en áreas con transmisión. Hay que tener que la interacción entre el parásito y el vector surge como un resultado de la combinación de factores ecológicos y moleculares. Esta interacción puede llevar que el flomótomo actuar como hospedero permisivo, en este caso el vector de varias leishmania u hospedor periférico, vector de una especie de leishmania.
Los principales factores, en este caso, que afectan al desarrollo de la leishmania son mayoritariamente, en este caso, las condiciones que se tiene en el hábitat o en el ambiente idóneas, también dentro de su tubo digestivo y los procesos que pueden llevar, en este caso, a la expulsión de la sangre que va digiriendo a través de la picadura que hacen. Muchas especies de los flebótomos son vectores de ciertas especies de leishmania, pero son incapaces de transmitir otra. En las que son incapaces de transmitir el parásito de la leishmania crece bien que los intestinos de las hembras, mientras que la sangre está siendo digerida, pero son perdidos cuando el flebótomo defeca. Y esto es importante que justamente vemos al momento de alimentarse, en este caso la luxomia, también va el tema del desarrollo extrínseco que se da justamente en el vector y justamente tenemos en el intestino de lo que viene a ser nuestra luxomia. Se ha sugerido que el anclaje, en este caso al tubo digestivo medio del flebótomo, está mediado por un lipofosfoglicano que varía en las diferentes especies de la leishmania y son los vectores que deben estar ligando apropiados en las células del tracto digestivo medio para sostener el anclaje del parásito, es decir, el desarrollo que se da dentro de lo que viene a ser el proceso de alimentación que tiene la luxomia en el intestino. Esto un poco para ver cómo se ha ido evolucionando en relación al tema de la investigación y el cambio en la vida, en este caso de los grandes investigadores que hemos tenido, que pasaron a la historia de la ciencia, de la epidemiología y la salud pública. Entonces, tenemos que ver mucho con lo que viene a ser la transmisión, en este caso, el ciclo infectivo, que justamente son los amastigotes son ingeridos con la sangre y rápidamente cambian a forma móvil y alargada, que son los promastigotos, y estos se multiplican rápidamente por fisión binaria. Entonces, inicialmente la sangre ingerida, en este caso, es envuelta en una membrana peritrófica y las enzimas producen por la leishmania, destruyen la membrana y los parásitos escapan a la luz del tracto digestivo y ahí se adhieren a la pared dentro de lo que viene a ser la luxomia. A medida que la leishmania se multiplica, se mueven nuevamente cranealmente la válvula estomodial de la parte torácica del tracto digestivo a través del desarrollo, en este caso que producen los promastigotes metacíclicos, que es la forma capaz de infectar al hospedero vértebra. Entonces no olvidemos, la luxomia cuando se alimenta de sangre de las personas o en este caso hospedador vertebrado, lo que va justamente a través de la alimentación dejar, digamos, al vertebrado son promastigotes. Y cuando se alimenta lo que justamente son amastigotes que entran a la luxomia. Estos amastigotes desarrollan todo lo que hemos mencionado en el tracto digestivo y se adhieren a la pared, que se van evolucionando y luego, digamos, tenemos al momento de alimentar los promastigotes. Y esto ingresa, digamos, a nosotros que desarrollamos, a veces si estamos en zonas endémicas o animales. Son diferentes morfológicamente de la forma de multiplicación y sobre todo son capaces de resistir a la digestión por los macrófagos. Las formas metacíclicas invaden las partes ovales y se ven las glándulas salivales de los flebótomos. Existen varias opiniones sobre la relevancia del parásito en estos lugares con relación a la transmisión y parece ser que la leishmania es transmitida por la regurgitación de los promastigotes metacíclicos en la parte torácica del tracto digestivo de la piel durante el acto de alimentación. Es decir, que justamente es como si regresara, como si al momento de la alimentación botara su chanchito, en este caso llamemos así una regurgitación, y es donde ingresa, digamos, los promastigotes al vertebrado que está justamente adquiriendo la enfermedad. Esto un poco para ver, en este caso, cómo se conoce como leishmaniosis la enfermedad infecciosa causada por la leishmania en sí, el agente causal de la enfermedad. La enfermedad es una zoonosis en la que el reservorio principal a veces es el perro, no se transmite por contacto directo de persona a persona o de animal a persona, siempre se requiere en este caso del vector de la luxomia. Acá tenemos justamente el vector de la luxomia, que es justamente infectado y es el promastigote que al momento que nuestra luxomia se alimenta justamente, en este caso ingresa
y los promastigotes metaciclos penetran al macrófago y otras células del sistema retículo endotelial, y esto justamente tenemos los promastigotos se transforman en amastigotes y se multiplican por fisión binaria. Y es a través de los macrófagos que se rompe y se liberan los amastigotes en el medio extracelular. Entonces, tenemos el ciclo que sigue evolucionando, es donde el vector ingiere la sangre contaminada con amastigotes durante digamos, el proceso alimenticio. También lo puede ser en animales, como es el perro, que tenemos lo más común, o animales también silvestres que se van a indicar posteriormente. Esto es importante, el problema de la enfermedad que desarrolla un poco los ciclos, la clasificación clínica tenemos dentro de tres grandes grupos, en este caso la leishmania cutánea, la leishmania mucosa o mucocutánea, la leishmania visceral. Tenemos dentro de la leishmania cutánea la forma ulcerada, como podemos observar, la forma diseminada, digamos totalmente en el tórax en este caso, y en el abdomen, la forma difusa que se puede apreciar y la forma atípica. Dentro de lo que viene a ser la leishmania mucosa, tenemos la forma mucosa o mucocutánea que generalmente tenemos en la parte de lo que viene a ser el tabique nasal, como podemos a veces en los paladares, y lo que viene a ser la leishmania visceral, que generalmente lo tiene nuestro país vecino del Brasil, y en algunos casos también países del país cercano, digamos, que limitamos, que es también zona de Bolivia. Hay que entender también en este caso que la leishmaniasis americana por lo general tiene periodos de incubación que van de 2 semanas a 2 meses, en tanto que la leishmania del viejo mundo, en este caso, donde puede durar entre días a varios meses. Existe fenómeno de metástasis con lesiones satelitales. Miremos justamente que el tratamiento que queda a veces cuando muchos se enferman con leishmania mucosa o mucocutánea, prácticamente destruyen estructuras de nuestro organismo. En este caso, si sería de lo que viene a ser los rostros de la cara, prácticamente el tabique nasal o el paladar que a veces quedan destruidos. Esto un poco para ver cómo es la distribución que se da de la enfermedad, primeramente de la luxomia, tenemos también de la enfermedad de la leishmania. En este caso, tenemos, por ejemplo, la leishmaniasis andina, por ejemplo, que tenemos las alas color pintadas, digamos, en este caso, cerca de la parte, digamos, de Cajamarca, La Libertad que se ha mencionado y zonas de Lima, tenemos la leishmania selvática, que es todo digamos, verde, este verde que se ve en el puntero, y también zonas de Carrión, que ya Feli lo ha detallado justamente en la región en este caso, de La Libertad. Tenemos acá, en este caso, las luxomias que tenemos en este caso a nivel de luxomias peruensis, la luxomia verrucarum, la luxomia tejadai, la laibunensis y lo que es P6. Entonces, mira, justamente tenemos las distinciones, la yacuchensis en este caso, tenemos azul, por ejemplo, la peruensis por departamento. También tenemos la tejadai, miren, en Huánuco, en Pasco. Si nos vamos a la libertad, ya Feli lo ha detallado muy bien, pero generalmente tenemos la peruensis, que es zona típica de la libertad. Vamos un poco a hablar también de la distribución de lo que viene a ser la leishmaniasis y la enfermedad de Carrión, que en este caso en nuestro Perú. Y esto justamente se tiene que ver mucho con ambas enfermedades que se están produciendo y justamente ya lo explicó nuestro amigo Félix Sánchez. Entonces tenemos acá la distribución que se da por departamentos, hay reservorios que hemos mencionado que justamente pueden llegar a transmitir la enfermedad, y esto es algo característico que también podemos nosotros tener, que el complejo de la leishmaniosis se explica la multiplicidad por factores bióticos y abióticos implicados, y es por eso que se requiere por cada ambiente epidemiológico sea estudiado con sus propias condiciones del vector, de los reservorios, principalmente con qué reservorio estamos teniendo, con qué animales silvestres estamos teniendo y con lo que viene a ser la antropología local. Es importante que nosotros veamos que justamente la luxomia generalmente se desarrolla en materia orgánica, en hojarascas, que es fácil, digamos, en nuestras zonas y en nuestro medio que a veces nosotros desarrollamos. Y es a través de nuestros reservorios, en este caso, nuestros reservorios que generalmente son, en este caso, mamíferos o vertebrados, que justamente pueden tener también en el tema de lo que viene a ser la presencia de la enfermedad de la leishmaniasis.
Vamos a hablar sobre la prevención, contención y el control. Es necesario en este caso evitar la presencia de picaduras. Hay que ver justamente dónde nosotros estamos teniendo las áreas geográficas, si son áreas geográficas con presencia de luxomias que debemos tener en cuenta. Hay que impedir la convivencia, hay que evitar la proliferación de reservorios peridomésticos, hay que eliminar, en este caso, la accesibilidad de los vectores, hay que restringir el acceso en áreas en zoonóticas, en este caso donde también hay desarrollo de la enfermedad de la leishmaniasis en animales, que es algo característico. Hay que aplicar las medidas de control químico, hay que respetar las áreas restringidas que nosotros debemos siempre tener en cuenta y aplicar las medidas de control que se va a detallar posteriormente. Esto justamente son actividades de prevención que es justamente la que nosotros debemos desarrollar desde lo que viene a ser en este caso faenas para eliminar en este caso las condiciones que podemos tener materia orgánica fácilmente en áreas cercanas a la vivienda. Hay que usar digamos, de barrera, en este caso, protección de barrera como es ropa manga larga. Hay que ver el tema de lo que es en este caso la limpia que debemos tener en áreas verdes. Hay que evitar tener animales cercas en nuestras viviendas. Y por último, también el control químico que nosotros debemos tener, como también a veces lo que se está innovando, que son las pinturas con insecticidas, que nosotros ya vienen siendo registrados, en este caso, en la Organización Panamericana y en la organización de lo que viene a ser como productos químicos que se pueden utilizar para el control a través del pintado con con insecticida residual. Esto es importante que nosotros debemos tener en cuenta, mantener los animales susceptibles que a veces tenemos en casa, es decir, los perros, gatos y caballos en lugares protegidos entre el anochecer y el amanecer durante los meses cálidos cuando los flebótomos están activos. Es importante que nosotros debemos tener en cuenta, a veces tenemos nuestros animales, nuestros caballos, nuestros perros conviviendo con nosotros, en este caso cercano en casa, y a veces justamente es los primeros que son digamos, la luxomia utiliza la sangre de estos animales y es ellos también donde se convierten en reservorios, digamos, zoonóticos, en donde pueden también desarrollar la enfermedad. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta para evitar, digamos, es necesario, en este caso, siempre mantener nuestras áreas limpias con, digamos, sin materia orgánica, para evitar, en este caso, que se desarrolle el ciclo biológico de la luxomia. La protección personal es importante. Hay que ver también, en este caso, hay que evitar acumulación de restos vegetales, en este caso, escombros, basuras y la presencia a veces de lo que viene a ser materia orgánica. Hay que quedarse bien protegido en el horario, digamos, crepuscular y al amanecer. Hay que ver que en caso de desastres, aniegos u otras invasividad hay que mudarse a otro lugar más protegido. Entonces, esto es importante. Nosotros debemos no abandonar a los perros y realizar, en este caso, la recogida de los perros vagabundos para que nosotros también veamos si estos perros vagabundos de repente ya están con la enfermedad de la leishmaniasis y se convierten en reservorios potenciales para que vayan también dispersando, digamos, la leishmania, en este caso, el protozoo. Esto es importante que nosotros debemos tener en cuenta, también efectuar medidas preventivas antirroedores, sinantrópicos. A veces tenemos nuestros roedores que es característico en nuestras viviendas y a veces esto origina que se conviertan también en reservorios. En zonas de selva, que justamente donde tenemos la mayor cantidad de los casos de leishmaniasis, es necesario en este caso eliminar los posibles reservorios cercanos a las viviendas como son las ratas, los murciélagos, las aves que viven con nosotros generalmente eliminan su materia, digamos, fecal, y estos se convierten en materia orgánica que también sirven, digamos, como medio de desarrollo para el ciclo biológico. Es por eso que hay que aplicar medidas de saneamiento en los graneros, también de donde se guarda, por ejemplo, también los víveres, como son los granos de café, deben ser eliminados. Debe haber una disposición inmediata de estos restos orgánicos, y en este caso en lo que viene a ser el tema de las cosechas que a veces utilizamos,
o de ciertos viveros forestales y piscigranjas o acuicultura de crustáceos. Entonces, lo que queremos decir con esto es que nosotros debemos tener un saneamiento permanente y adecuado, en este caso, para evitar que haya materia orgánica y sea utilizado como, digamos, medio para desarrollo de lo que viene a ser el ciclo biológico de lo que en este caso es el vector de la luxomia. Hay que también ver en este caso también que los animales domésticos es importante, como perros y gatos, deben ser protegidos o hacerlos refractarios al ataque de la luxomia y bajo ciertas consideraciones sin, cinegenéticas, en este caso cinegéticas, aplicar estrategias de trampeo. Hay que ver el tema de la destrucción de ciertas oquedades, en este caso los rellenos de grietas. Hay que siempre limpiar, en este caso, evitar, digamos, que podemos hacer la quema de ciertos rastrojos o, digamos, limpieza que hemos hecho y o enterramiento profundo de algunos residuos orgánicos que nosotros tenemos en nuestro medio. También es importante en este caso el uso de mallas, celosías. Hay que restringir el uso en este caso de lo que viene a ser de piedras y leños superpuestas como barreras. Hay que generar áreas peridomésticas libres de materia de humificación, es decir, materia orgánica en descomposición. Entonces hay que limpiar nuestra vivienda para evitar que se dé el ciclo biológico de nuestra luxomia cercano en el peridomicilio de nuestra vivienda. Hay que establecer una barrera vegetal que dé, digamos, cabida a ciertos enemigos naturales como mosquitos, mosquillas y otros insectos molestos. Hay que utilizar dispositivos electrocutores, generadores de ultrasonidos y o odorificaciones repelentes. Hay que pintar generalmente con pintura con insecticidas ciertas áreas de nuestras viviendas, como son muros, ventanas, con mezcla de insecticidas residuales. Esto es importante que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos viviendo en áreas con presencia del vector de la luxomia. Hay que comunicar, en este caso, hay que ver el tema de disponer, digamos, una vigilancia zoonótica permanente en reservorios, hay que hacer las campañas de educación que debemos incidir con nuestras familias, con nuestra comunidad, advirtiendo de los peligros que nosotros estamos en zona con presencia de luxomias. Hay que hacer campañas educativas, hay que hacer una evaluación, estímulo, respuesta social, considerando a veces en este caso, digamos, el tema del saneamiento que nosotros debemos realizar. Entonces es importante que nosotros tengamos que aplicar ciertas medidas como lo que viene a ser el tema de control con el uso de insecticidas residuales que ya justamente se ha mencionado en lo que viene a ser la aplicación. Y esto es importante en lo que viene a ser el tema de cortar transmisión en este caso. Y para ello nosotros debemos tener en cuenta que es necesario la participación activa en lo que viene a ser nuestra comunidad y justamente debemos en situaciones, en este caso, que nosotros debemos tener una atención sanitaria para un diagnóstico presuntivo a través de nuestros centros de salud en zonas de transmisión o zonas endémicas o zonas con presencia de casos de Leishmania o bartonelosis y que la investigación epidemiológica de su caso hay que seguir las condiciones médicas necesarias. Cualquier duda se debe respetar, en este caso, la relación médico-paciente. Esto un poco para ver el tema de los casos de Leishmania, la investigación, en este caso, que nosotros debemos realizar, la investigación de foco, la situación epidemiológica, los objetivos y las actividades. Justamente, cuando tenemos el primer caso de Leishmania en áreas sin transmisión, el objetivo es identificar especies de vectores que estamos encontrando. Ya Félix ha hecho que se puede utilizar las trampas CDC. Hay que también de repente ver el tema de la trampa Shannon. Se está prohibiendo en lo que viene a ser ya la persona con cebo, pero se puede hacer el capturador manual con tubo de succión motorizado o manual. Ya no podemos utilizar el cebo como antes se hacía de las personas. En áreas ya de brote con transmisión, nosotros debemos siempre realizar el tema del control químico. Entonces, no olvidemos, cuando tenemos el primer caso, digamos, ya de presencia de caso de Leishmania, inmediatamente colocar nuestras trampas CDC.
Esto es importante. ¿Y dónde lo colocamos? En el intradomicilio, en el peridomicilio y en el extradomicilio. Entonces, cuando tenemos el primer caso, yo inmediatamente hago instalación de mis trampas de luz CDC, como lo ha visto Félix en este caso. El color amarillo es el más llamativo en este caso. Y ya cuando hay control químico, nosotros también debemos ya usar productos químicos y también ver en este caso a través de las trampas Llano y con ciertos capturadores motorizados o manual para ver en este caso cómo está nuestra densidad a nivel de la vivienda que está haciendo justamente como, digamos, como vivienda para poder capturar la presencia o la densidad vectorial que ya se va a mencionar posteriormente. Es importante el tema del relevamiento, en este caso con área de transmisión media, alta, intensa o muy intensa, y el monitoreo permanente que nosotros debemos tener en cuenta en zonas con área de transmisión media con transmisión alta o intensa o muy intensa. Y para eso es necesario, digamos, siempre realizar nuestro monitoreo en lo que viene a ser conocer la biología y la ecología. Hay que orientar las acciones de prevención que se ha mencionado y el control químico. Y para ello nosotros debemos realizar actividades, en este caso, la utilización de las trampas CDC. Y el horario que se debe funcionar son durante 12 horas, es decir, instalo a las 6 de la tarde y justamente recojo a las 6 de la mañana. Y generalmente se utiliza tanto en el intradomicilio como en el peridomicilio, que es algo característico a través de lo que viene a ser nuestra actividad de vigilancia entomológica. Esto es importante que nosotros debemos conocer bien el tema de nuestra vigilancia. Y esto justamente nosotros lo vemos en las localidades con registro de leishmaniasis que deben ser estratificadas ecoepidemiológicamente para definir los grupos de localidades que comparten características similares y en una o más localidades representativas de cada grupo se realizará la caracterización del foco. Por otro lado, en este caso, en el proceso de priorización, se debe tener en cuenta la capacidad de acción, es decir, en este caso, cómo está contando nuestras redes de salud o nuestros establecimientos a través principalmente del recurso económico para implementar las actividades de control o de la vigilancia o también a través de lo que viene a ser el recurso humano a nivel justamente de nuestras regiones. Un poco para ver, ya lo ha explicado Félix, el uso de trampas CDC. En este caso, generalmente implementamos la vigilancia en tres viviendas que concentren el mayor número de casos, del número de casos de enfermedad en una localidad seleccionada. Una trampa se instalará en el dormitorio, donde duerme permanentemente por lo menos una persona, y la otra en el peridomicilio exterior de la vivienda o dormitorio a 10 metros de distancia. Las trampas se colocan durante 2 a 3 noches, esto hay que tener en cuenta, en el horario que se ha establecido para ser. Estas son las trampas, generalmente las CDC que mencionó Félix, que justamente es algo característico que va con una lucecita o una batería, y esto permite a través de una aspersión, no, a través de un movimiento, digamos, centrípeta, es decir, que funciona como una hélice que va jalando a los vectores que están circulando alrededor de la luz y va cayendo en esta bolsita donde va cayendo el vector de la luxomia. Este es algo principalmente que nosotros realizamos a veces en zonas donde hacemos la actividad para ver el tema de la densidad vectorial. Esto es importante, la selección de viviendas donde hay mayor abundancia de los vectores. Y esto debemos tener en cuenta donde se han presentado los casos. Hay que instalar las trampas justamente que permita a nosotros tener una información de lo que viene a ser la densidad que se está teniendo a nivel de vivienda. Y para ello nosotros debemos ver lo que ha hecho Félix, justamente el tema de la selección, en este caso, de lo que viene a ser las muestras que están trayendo, de la identificación que nosotros realizamos a través de lo que viene a ser nuestras capturas justamente del vector y la rotulación, que es algo característico que nosotros debemos siempre tener en cuenta para ver. El otro tema importante es el embalaje, en este caso, que debe ir con mucho cuidado, en este caso, miren, con la rotulación interna para poder identificar, en este caso, la especie, quién es la persona que está haciendo dicha captura,
que nosotros debemos tener cuidado al momento de llevar las muestras respectivas. Hay que entender justamente que las luxomias, en este caso, están relacionadas justamente con lo que viene a ser la alimentación que también requiere y generalmente son de hábitos nocturnos. Por eso que se hace en este caso durante 3 noches, el horario ya se ha indicado y generalmente se puede utilizar trampa de luz, en este caso incandescente en el intra, en el peridomicilio, removiendo cada hora la malla de trampa para poder identificar el número de flebótomos por hora y por trampa. Esto es importante que nosotros debemos tener en cuenta. Hay que justamente remover para hacer la captura siempre por hora y por lo que viene a ser las trampas. Hay que tener en cuenta que se debe registrar también la temperatura actual de lo que está haciendo la actividad, la humedad relativa y la precipitación cada hora durante los días de muestreo. Entonces acá tenemos las actividades donde se permanecen los animales también domésticos a través de una aspiración directa que se realiza. En este caso, hay que ver el horario. También hay que tener el tema de uso de trampas pegantes o adhesivas que también se pueden estar utilizando. En este caso, hay que dejar durante 5 o más días en el peri y en el extradomicilio, que es importante para la captura de los flebótomos. Y estas son las actividades que generalmente se realizan a nivel de nuestras regiones. Yo creo que lo que ha mencionado nuestro amigo Félix justamente tiene mucha razón. De acuerdo a las áreas o localidades regionales o locales, es que nosotros hacemos nuestra actividad de acuerdo a las zonas ya establecidas por cada uno de los equipos técnicos a través de la notificación epidemiológica que nos puede ayudar en algo, pero lo que nos va a dar, digamos, la certeza es el reporte entomológico. Recordemos bien el reporte entomológico, que nosotros veamos si hay condiciones donde se pueda desarrollar el vector la luxomia. Estos son los indicadores justamente para que ustedes conozcan un poco qué viene a ser la tasa de ingesta. En este caso, el número del cálculo es el número de hembras con sangre por hombre o hora. Tenemos la tasa de fecundidad o paridad, número de hembras con huevos por hora, por hombre y hora, la densidad de adultos, en este caso por trampa CDC, que es lo que comúnmente nosotros desarrollamos a nivel de nuestras actividades de vigilancia, que son el número de flebótomos colectados por noche, la densidad de adultos por trampa llano, número de flebótomos colectados por hora, y la tasa de reposo, en este caso, que ya se ha prohibido, como lo ha indicado nuestro amigo Félix, que ya no se está haciendo la captura de reposo. Esta es alguna cosa de las estrategias de control, en este caso, que debemos tener en cuenta que justamente este es lo que indica nuestra normativa actualmente a través de la DIGESA, y según escenarios con presencia, sin presencia y con presencia del vector, de acuerdo a las características de nuestras localidades, en este caso, a las condiciones ecológicas favorables para su introducción, y reproducción, tenemos en este caso ausencia de vector y ausencia de casos. Solamente nosotros hacemos el monitoreo a través de las trampas de luz CDC y la frecuencia son 2 veces al año. Si tenemos ausencia del vector y ausencia de casos por investigación, también tenemos que ver, también hacemos a nuestra vigilancia, en este caso a través del CDC y Trampachano. Si vemos con presencia ya del vector, tenemos presencia del vector y ausencia de casos, hacemos monitoreo, hacemos la vigilancia entomológica, trampas de luz CDC, Trampachano, y esta frecuencia es mensual. Y también en las actividades de manejo ambiental para justamente bajar densidades de la presencia de la luxomia en ciertas localidades. Tenemos localidades con presencia del vector y transmisión de la enfermedad, es decir, presencia del vector positivo y casos positivos, monitoreo. En este caso hacemos la vigilancia entomológica, trampa de luz a través CDC, la frecuencia es mensual. Hay que hacer el manejo ambiental y el control químico. Las localidades con presencia del vector y transmisión de la enfermedad en ambiente silvestre selvático, en este caso, tenemos el vector y casos. La metodología no se aplica, es que debido a que nosotros estamos en un ambiente ingresando, digamos, donde el hábitat es, digamos, natural, que tengamos la presencia de luxomias en esto. Lo único que nosotros debemos sugerir y educar es que cuando el personal va a zonas, digamos, de selva, la parte silvestre, ir protegido con ropa, manga larga, pantalón y si es posible con repelente para poder un poco
disminuir el tema de la necesidad, digamos, de alejar un poco al vector si estuviera cerca de nuestra piel. Esto un poco para ver el tema de las actividades de control químico. Ya hemos hablado del control químico residual, que es importante. Justamente el tema de un operador, la tarea de 10 a 12 viviendas por día por inspector. Se maneja un jefe de brigada, la dosis ya sabemos que es un sobre por cada 8 litros de agua y el consumo generalmente es de 60 gramos de un producto, de un polvo mojable por vivienda y en algunos casos, de acuerdo a la digamos, al ingrediente activo que puede ser también a 100 gramos de polvo mojable por vivienda. Esto va de acuerdo a la presentación. No vamos a mencionar nombres comerciales, pero hay, digamos, productos que pueden venir en 60 gramos, como también productos que pueden venir en 100 gramos. En este caso, para 8 litros, que es nuestra bomba aspersora neumática, como lo viene utilizando el aplicador acá, tenemos 8 litros de agua, colocamos un sobre de 60 gramos de polvo mojable, que es para una vivienda, o también de acuerdo a la presentación comercial puede haber de 100 gramos de polvo mojable por vivienda. Esta es la manera de aplicar. En este caso, el rociado se aplica con franjas verticales de 75 centímetros de ancho. La franja debe sobreponerse por lo menos 5 centímetros para o traslaparse para asegurar toda la superficie que está aplicándose, digamos, tiene que estar impregnada con el producto químico, en este caso residual, del plaguicida. Hay que a veces rociar el techo del techo al piso, utilizando movimientos hacia arriba, hacia abajo y completar una franja digamos, de paso lateral y en este caso se rocea hasta arriba del piso al techo. Entonces, acá es importante que nosotros entendamos el traslape que es justamente, digamos, de la franja nosotros que hacemos homogéneamente, se tiene que más o menos traslapar unos 5 centímetros y esto me asegura que esté cubierto totalmente la superficie de la pared. Acá tenemos algunos indicadores, ya hemos mencionado, en este caso el trampa CDC, trampa llano y la captura manual, en este caso la trampa CDC, el promedio por punto de colecta para trampas luminosas, digamos luminosas tipo CDC, el objetivo es estimar y comparar la abundancia promedio de los vectores, en este caso de los sitios de captura y por ambiente, en este caso el domicilio, peridomicilio y extradomicilio. La utilidad es orientar las acciones de prevención y control con la abundancia absoluta y relativa del vector. Hay que evaluar el impacto también posterior a una intervención de control. La fórmula lo apreciamos ahí. También tenemos la trampa Shannon, que es el promedio mensual por especie y sitios de captura para trampa Shannon. Hay que estimar la abundancia promedio de especies vectores antropofílicas en el peridomicilio. Hay que orientar las acciones de prevención y control de acuerdo con la abundancia absoluta y relativa entre trampa CDC y Shannon en el sitio. Hay que evaluar el impacto de las acciones de control. Bueno, y la captura manual, ya que Félix nos ha mencionado que ya no se está recomendando. Esto un poco para ver el horario, la colecta, en este caso la metodología de la vigilancia. La colecta intradomiciliaria va en interior de viviendas de 6 de la tarde a 6 horas de la mañana del día siguiente. La colecta peridomicilio, que es hasta 20 metros de la vivienda, en este caso el inicio de la vegetación, y la colecta extradomicilio, que es mayor a 20 metros de vivienda donde se inicia la vegetación y el horario es de las 16 horas hasta las 24 horas. Y a veces se realiza con trampa Shannon. La la colecta en lugares de reposo hay que identificar los lugares probables de reposo. Entonces, no olvidemos para nuestras metodologías en el intra y en el peridomicilio se utilizan las trampas de luz CDC. En el extradomicilio podemos usar de 6 de la tarde a 12 de la noche con lo que viene a ser nuestras trampas Shannon. Esto de acuerdo a los escenarios, en este caso, cómo se hace la actividad de la vigilancia, la caracterización de la localidad. En este caso, en escenario 1 tenemos la vigilancia se implementará en la región y localidades donde hayan reportado presencia de luxomia incriminadas con vectores, pero presentan características ecológicas favorables para su introducción y reproducción. La caracterización de la localidad va a cercanía a localidades con transmisión, la modificación, hay que hacer qué actividades, hay que hacer actividades como deforestación, construcción de vías o carreteras, en este caso, la altitud puede estar encontrándose en 800 metros sobre el nivel del mar hasta 3.400
metros sobre el nivel del mar, presencia de la luxomia, condiciones ecológicas favorables. En este caso tenemos la pluviosidad, la temperatura, el viento, entre otros. Tenemos la trampa Shannon, que es justamente lo más característico en el extradomicilio que nos permite, y hablo que el espacio que no debe estar, digamos, pegado al suelo, sino, digamos, dando un margen más o menos de entre 10 a 15 centímetros. Esto, de acuerdo a las acciones de nosotros que debemos hacer, es la utilización de trampas CDC, tanto en el intra como en el peri domicilio, de acuerdo al escenario uno. Tenemos acá las trampas que nosotros hemos hablado. También hay que ver las notificaciones en caso de probable o caso confirmado, la aplicación el uso de las trampas CDC en el intradomicilio, en el peri domicilio, como también lo que viene a ser la trampa Shannon. Si la investigación entomológica resulta negativa, deberá repetirse cada mes durante 3 meses continuos, y si el resultado continúa siendo negativo, el caso se considera negativo, pero se mantiene la vigilancia entomológica de la localidad durante 3 meses durante un año. Positivo cuando se encuentra al menos una de las especies considerada de importancia en salud pública a través de uno o dos metodologías mencionadas, es decir, a través de la trampa CDC en el intra o en el peridomicilio, o a través de lo que viene a ser la trampa Shannon. Entonces tenemos acá lo que viene a ser la vigilancia de detección de leucemias longipalpis. En este caso, la vigilancia se implementará en las localidades limítrofes cercanas a los países endémicos de transmisión de leishmania visceral. Esto principalmente para la leishmania visceral que tenemos en regiones como es, en este caso, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, donde hay zonas de Brasil que colindan con nuestro país con leishmania visceral. Hubo una publicación que de todas maneras se puede compartir con ustedes en plataformas sobre los primeros casos de leishmania visceral que han encontrado investigadores de la Universidad del país vecino de Brasil en Madre de Dios. Vamos a ver si lo podemos buscar, pero oficialmente nuestro Ministerio de Salud todavía no hemos tenido la notificación de casos de leishmania visceral por parte de lo que viene a ser las publicaciones que hace el CDC a nivel de nuestra sala situacional. Tenemos la caracterización de la localidad, en este caso flujo migratorio de localidades limítrofes, justamente lo que estamos hablando en Madre de Dios, Puerto Maldonado. Tenemos acá Iberia y Ñapari, tenemos en las zonas colindantes con Ucayali, con Brasil, y lo que viene a ser nuestra región de Iquitos. Hay que ver cercanías con transmisión, modificación del ambiente con deforestación, construcción de vías o carreteras, y las condiciones ecológicas que también pueden estar presentándose a nivel de esas zonas. Entonces, esto es importante que nosotros debemos también ver el tema de la notificación a nivel de caso humano o canino, que sea probable o sea caso confirmado. Y es importante que antes de la notificación de la casis de la leishmania visceral, se deberá de realizar una investigación epidemiológica a cargo del personal de epidemiología, confirmar el caso humano o canino con criterios de diagnóstico del laboratorio, y se debe aplicar el método de investigación entomológica, en este caso de nuestros CDC, o a través de lo que viene a ser la Organización Panamericana de la Salud. Esto en escenario 2 que debemos tener en cuenta. Hay que ver la diversidad de especies de flebótomos que son identificados como vectores o probables vectores en nuestra localidad que tenemos. Y este es fundamental, la vigilancia en escenario 2. La vigilancia entomológica se implementa en localidades, en regiones endémicas para transmisión de lo que viene a ser la enfermedad de la leishmania o de la bartonelosis. Y esto lo ha mencionado Félix, que ha habido áreas geográficas de la región de la Libertad donde han tenido, digamos, ambas enfermedades y transmitidas por un solo vector. Con el propósito de generar información de carácter cuantitativo y cualitativo de los vectores transmisores, en este caso, para ayudar a las acciones de prevención, vigilancia y control de las enfermedades. La vigilancia en escenario 2 hay que tener en cuenta, dado que usualmente puede existir muchas localidades endémicas en una sola región, será necesario que se establezca una caracterización de las localidades para la selección de aquellas donde se implementará la vigilancia entomológica por 12 meses consecutivos, las que pueden ser rotadas cada año para ampliar la información entomológica. Estas localidades se les denominará localidades centinelas, y con este tipo de información se puede optimizar las actividades de control vectorial en función a los datos recopilados por nuestra vigilancia entomológica
y epidemiológica, que es lo principal. Esto un poco para ver el tema de los escenarios en selección de localidades centinelas, que son localidades referenciales. Estas localidades endémicas son aquellas que comparten características ambientales y epidemiológicas similares que no necesariamente pueden pertenecer a un mismo distrito o provincia, las cuales realizan, digamos, se realizará para la priorización y para definirlas como localidades centinelas. Esto es importante porque nos va a dar, digamos, la información de ciertas características ambientales, ciertas localidades que nosotros podemos reflejar el comportamiento de un distrito o una provincia. Y es por eso que Félix mencionó que dentro de un distrito no es que todo el distrito esté, digamos, con transmisión de leishmania, sino que hay ciertas localidades del distrito o ciertos anexos o de un distrito donde está con transmisión y presencia del vector de la luxomia. La selección de las localidades centinelas hay que tener en cuenta, se deberá formar en cuenta el listado de las localidades endémicas de Leishmania o Bartonelosis de cada región donde se realizará principalmente nuestra vigilancia entomológica. Tenemos en este caso dentro de la selección de las localidades centinelas, en cada región se debe definir al menos dos provincias o tres distritos donde se definirá las localidades centinelas para cada una. Para ello se debe recabar la siguiente información: localidades con transmisión de leishmania o bartonelosis, datos de epidemiología en los últimos 5 años por localidades y a través de nuestro canal endémico, la caracterización ecológica y datos socioculturales y económicos, en este caso de nuestra localidad, localidades donde se haya reportado el mayor número de casos, localidad geográficamente accesible y cercana a la institución prestadora de servicio IPRES o centro de salud y que tenga el personal de salud que realice la vigilancia en forma mensual. Y para ello nosotros debemos tener en cuenta conocer la biología y ecología del vector que justamente en este caso nuestro colegio de biólogos está aportando y la distribución en este caso anual del vector de la luxomia. Yo creo que esto es importante, nosotros tener información del comportamiento en forma anual del vector de la luxomia a través de lo que viene a ser el monitoreo que implementemos a través de la utilización de trampas de luz CDC, tanto en lo que viene a ser la información en el intradomicilio, en el peridomicilio y en el extradomicilio con la trampa Shannon en este caso. Y esto es importante que nosotros veamos las acciones de localidades con transmisión de enfermedad en ambiente rural o periurbano. En este caso, las acciones se dará a conocer de acuerdo a la biología y ecología y distribución anual del vector, así como evaluar el impacto del control químico en la cual se deberá aplicar el método de monitoreo utilizando las siguientes metodologías de colecta: la trampa de luz tipo CDC en el intradomicilio y la trampa de luz tipo CDC en el peridomicilio. Esto un poco para ver el tema del procedimiento de localidades con transmisión en ambiente silvestre selvático. Y esto es cuando la persona por la actividad económica ingresa a áreas, digamos, de selva, áreas de zonas virgen. Cuando se notifica en este caso de tipo de localidades, primero se deberá realizar las investigaciones epidemiológicas correspondientes al cargo del personal de epidemiología y de confirmarse transmisión del ambiente silvestre selvático no se realizará actividades de vigilancia entomológica ni control vectorial. Estamos hablando de ambientes silvestres, áreas totalmente de selva. Lo que nosotros de repente, como responsables de una jurisdicción, lo que podemos recomendar a la población que hace actividades, digamos, llamemos en el tema de lo que viene a ser ingreso para lo que viene a ser la tala de madera, ingreso para lo que viene a ser el tema de la cosecha del café, donde van zonas, se internan a zonas de selva, digamos, y lo que podemos sugerir es que la persona vaya con una vestimenta, manga larga, pantalón y de repente usando un poquito de repelente para poder, en este caso, tener la protección necesaria. Esto es importante, en este caso, la vigilancia entomológica se deberá hacer en forma continua y con la misma metodología de los instrumentos que de los datos verificables y comparables entre localidades centinelas y que sirvan para las evaluaciones posterior a la actividad de control. Es por eso que nosotros debemos realizar una colecta intradomiciliaria y una colecta peridomiciliaria. Hacemos una colecta
Intradomiciliaria cuando se realiza con las trampas CDC, las trampas de luz tipo CDC en el interior de la vivienda seleccionada y el horario de captura es de 18 de las 6 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente. La colecta peridomiciliaria es también igual, con la parte de la trampa de luz tipo CDC, se realiza en el exterior de la vivienda en un lugar que no exceda los 20 metros. Esto es fundamental que nosotros debemos tener en cuenta para nuestras actividades. La colecta extradomiciliaria también se podemos realizar tipo llano y la colecta en lugares de reposo que nosotros debemos a veces con ciertos, digamos, instrumentos, pero que actualmente, como lo ha indicado nuestro amigo, está totalmente prohibido hacer el tema de captura de reposo. La periodicidad, que es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Esta vigilancia se debe realizar semestralmente en escenario epidemiológico 1, en este caso, donde todavía no hay presencia de vector y no hay casos, y mensual durante en el escenario 2, durante 3 días y 2 noches consecutivas, con las mismas viviendas seleccionadas en 4 localidades centinelas. Esto es importante. El tema de los indicadores, que también lo ha detallado Félix, el índice de captura con trampas de luz en este caso, en el intra, en el peridomicilio, como se ha indicado, tenemos el tema de trampachano, que es importante por 6 horas, el total de luxomios de hembras capturadas y el número de hembras colectadas. Y la actividad horaria que nosotros debemos tener en cuenta, que se tabula de acuerdo a la densidad relativa de la luxomia, y en este caso por especie, en este caso, y por cada hora de colecta para determinar las horas de mayor actividad por el intra y en el peridomicilio o en el extradomicilio. Esto es importante que nosotros debemos tener en cuenta tanto lo que viene a ser en el intra y en el peridomicilio. Algunos criterios para determinar los casos probables de los vectores que debemos tener en cuenta la siguiente información. La asociación de tiempo, espacio, ambiente y fuente de alimentación sanguínea entre el vector, entre los reservorios por ser zoofilia y humanos antropofilia. La intensidad entre parásitos repetidamente aislados de los vectores sin comidas sanguíneas recientes de reservorios y casos humanos. La asociación del tiempo, espacio y ambiente entre la infección de huéspedes mamíferos, el vector, la densidad parasitaria y la tasa de infección, en este caso, coherentes. El crecimiento y la amplificación del parásito del vector hasta la presencia de la válvula estomodea o un intestino anterior del promastigoto metacíclicos de acuerdo a la naturaleza o infección experimental. De todos los criterios expuestos, en este caso la antropofilia, que es característico, y la zoofilia, han sido bien determinados en la mayoría de las especies conocidas como los flebótomos vectores en el Perú. Y la correlación geográfica entre el vector y la enfermedad sigue siendo uno de los más utilizados para incriminar vectores en nuestro país y en otras regiones del mundo. Entonces, esto es importante que nosotros debemos tener en cuenta. Ya hemos hablado sobre las actividades de los escenarios, las estrategias de control que en este caso nosotros debemos tener en cuenta. Es a través de la información que nosotros obtengamos de nuestra vigilancia, principalmente si son vectores exofágicos y esofílicos. El vector, en este caso con población humana, se produce en forma aleatoria por motivos ocupacionales, en este caso deforestación, agricultura y en condiciones de pobreza que impidan, en este caso, con viviendas adecuadas que permitan otras medidas más efectivas. La gama de intervenciones disponibles se ven consideradas los vectores en los espacios abiertos, donde se reproduce, reposa y se alimenta, y la dinámica que se establece entre el vector y población de riesgo. Siempre es necesario, en este caso, apostar por lo que viene a ser la educación sanitaria a nuestra población de nuestras localidades. Sin la educación sanitaria, lamentablemente, todas las actividades de control que nosotros realicemos como sector salud, lamentablemente serían un fracaso, y es por eso que nosotros, al menos los que estamos en actividad de entomología, debemos incidir en lo que viene a ser una educación sanitaria, y esto se aplicará igualmente al personal de las localidades, en este caso tanto endémicas y no endémicas, donde pueden verse casos de infección en personas que han viajado de localidades endémicas. Se recomienda que las personas que puedan ingresar a las localidades endémicas o vivan ellas deberán utilizar medidas de protección personal, es decir, ropa manga larga, si es posible repelente, para evitar las picaduras de los vectores de la leishmaniasis
o bartonelosis, que es la luxomia. Un tema de mucha prioridad también es el ordenamiento ambiental en este caso, y esto es importante, ya que corresponde que la planificación, organización y realización de la vigilancia entomológica para la modificación o alteración de factores ambientales o su interacción con el hombre, con el propósito de intervenir o disminuir al mínimo la propagación de los vectores en áreas cercanas en nuestra vivienda o alrededor de las mismas. Es por eso nosotros lo que buscamos es reducir con el tema de ordenamiento ambiental el contacto hombre-vector y agente patógeno. Las prácticas adecuadas del manejo del entorno dentro y fuera de la vivienda con la participación activa de la comunidad. Es importante la participación activa de la comunidad en lo que viene a ser actividades que se vienen programando dentro de una localidad, como cuáles, como mejorar digamos, el tipo de vivienda que está teniendo la producción. Es decir, cubrir las ranuras, en este caso de las piedras con una capa de barro, las pircas de los alrededores que pueden ser lugares de reposo para la luxomia, la limpieza, en este caso, de los corrales que tenemos materia orgánica, en este caso de animales o hojarascas, de vegetales, para evitar así la proliferación del vector de la luxomia. Esto es importante. Evitar la crianza de animales menores, digamos, en zonas altamente endémicas, o tenerlos totalmente limpios, esas donde está la crianza. Hay que mejorar las viviendas con un enlucido de grietas y hendiduras de las paredes para eliminar lugares de reposo de la luxomia. Y si es posible, colocar mallas finas en ventanas y puertas para evitar el ingreso de lo que viene a ser los vectores. Esto es importante, también el uso de mosquiteros impregnados y las cortinas impregnadas. Pero en algunos casos tenemos que el uso de mosquiteros impregnados generalmente a veces no ha dado un resultado esperado porque generalmente la población se infecta o se enferma, digamos, es picada, digamos, fuera a veces o cuando nosotros estamos de repente mirando televisión o estamos tomando, digamos, aire o haciendo que le llama la población común en la parte exterior de su vivienda. Es por eso que nosotros debemos siempre tener la protección si sabemos que son áreas que tenemos presencia del vector. Y es por eso es necesario realizar la modificación ambiental dentro de nuestra vivienda, realizar a veces también el uso también de aplicaciones del tema del control al vector, y hay que ver la capacidad vectorial de los flebótomos, que esto va variando de acuerdo a la edad, la dieta, además verse modulada, en este caso en parte por la variación, la composición y la concentración de las proteínas salivales que tiene en este caso el vector de los flebótomos. Yo creo que esto es importante que nosotros conozcamos bien dónde está justamente a través de lo que viene a ser nuestra vigilancia, la vigilancia centinela, o a través de la vigilancia que nosotros implementemos de acuerdo al escenario, a través del intra como el peridomicilio y en el extradomicilio, para ver en este caso la presencia y la densidad en este caso de la luxonia por hora. El control químico, que es común que nosotros ya conozcamos bien, que es la aplicación de productos de insecticidas a través del rociado de interiores de las viviendas con insecticidas de acción residual. En este caso, esto va generalmente en las principales formas de control de los que es, en este caso, que utiliza nuestro sector salud, y esto generalmente tiene un impacto favorable a la reducción de la presencia de luxomias o de flebótomos en nuestras viviendas. El residuo residual con plaguicidas, que es importante que nosotros tengamos acá, y en localidades endémicas en el control vectorial se aplicará en situaciones de que la vigilancia determine principalmente presencia e identificación del vector, el comportamiento endofílico, es decir, si pica dentro de la vivienda, de los vectores identificados, la densidad vectorial y la estacionalidad de las densidades vectoriales, en este caso previas a las épocas de mayor transmisión de cualquiera de estas. Es por eso justamente el tema de la vigilancia que nosotros debemos establecer, digamos, de acuerdo a nuestra localidad. Y si tenemos localidades por primera vez o localidades ya altamente endémicas. Estos son los ciclos de tratamiento que tenemos acá, la dosificación, y generalmente debemos tener en cuenta que nosotros debemos anticiparnos a los periodos de lluvia, y los productos químicos generalmente tienen una duración de 3 a 4 meses, y luego continuar con un segundo ciclo para que 2 veces al año se haga la aplicación de lo que viene a ser un control químico residual,
en las viviendas de las localidades con presencia del vector de la luxemia. Es necesario el tema de la bioseguridad que debe contar el personal que hace la actividad, los mamelucos, los respiradores, los guantes, las botas, en este caso, y esto es importante, ya que evitaría el riesgo que también de, en este caso, del personal de contraer alguna intoxicación a productos químicos llamados insecticidas o plaguicidas, que son los conjuntos de medidas mínimas a ser adoptados con el fin de reducir o eliminar riesgo para el personal, y también debemos educar a la comunidad cuando hacemos la actividad y el medio ambiente que pueden ser producidos por agentes infecciosos físicos, químicos y mecánicos. La bioseguridad se realiza en conjunto. El personal debe cumplir, en este caso, las normas de bioseguridad y también evitar, en este caso, que el personal haga desorden con lo que nosotros estamos diciendo, que en hora de trabajo no se alimente, no fume o no tome, se tiene que respetar. Es por eso necesario que se debe hacer la educación también a nuestro personal en el tema de la bioseguridad por su bien. Dentro de los materiales debemos tener la gorra o casco a la ancha que protege la cabeza, el respirador, en este caso completo o media cara, los lentes de seguridad antiempañante, los guantes de hule o neopreno, el calzado, el vestuario, en este caso de faena, al menos debe tener dos mudas al año, cada constituida por un overol o mameluco que cubra los brazos y piernas. Esto debe ser facilitado por la entidad. Hay que tener, de acuerdo a la ley de seguridad y salud en el trabajo, es la que entidad, en este caso quien te contrata, tiene que brindar los equipos de protección personal, sino que a veces, honestamente, abusamos por el personal que tiene un contrato eventual y ellos hacen su actividad de acuerdo a la vestimenta que en este caso puedan traer, y a veces tienen el riesgo de que desarrollan procesos alérgicos al uso de los productos químicos llamados plaguicidas e insecticidas. Esto nosotros es lo que quisiéramos, que algún momento dejar un planeta, digamos, habitable, con un saneamiento adecuado a las futuras generaciones que nosotros quisiéramos tener por un mundo mejor de nuestros hijos, de nuestras familias y de la población a nivel mundial. Vamos a ir a la sección de preguntas, Quique. Vamos a ver si pasamos a la sección de preguntas para poder absolverlas en este caso. Quique, la sección de preguntas. Vamos a ver. Bueno, acá dice la bartonelosis la conocía solo por arañazo del gato. Cuando se reportan casos, entonces sería importante verificar por qué medio fue la transmisión. Claro, por eso justamente es importante en este caso la implementación de nuestro sistema de vigilancia, y eso ya está normado por parte de la Dirección General de Salud Ambiental, el ver el tema de las localidades donde hay el reporte, digamos, de ciertos casos de lo que viene a ser la bartonelosis o de repente casos de leishmaniasis. La siguiente, la siguiente pregunta, por favor, Quique. Quique, la siguiente, por favor. Activa los micrófonos, de repente. Vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan preguntar o de repente usar el micrófono. Con respecto a lo que viene a ser la información, se le va a compartir a la plataforma. Es un estudio que hicieron los amigos de la Universidad de Brasil. Justamente se les va a compartir en plataforma, pero de todas maneras es necesario, bueno, esa es una fuente que tenemos del país vecino que ha hecho estudios de investigación en fronteras, digamos así, en zonas colindantes con Brasil. Pero la fuente que tenemos por parte de nuestro Instituto Nacional de Salud todavía no hay reporte, digamos, oficial, que digamos ya tenemos casos de digamos, o presencia de lo que viene a ser caso de leishmaniasis visceral. Se le va a compartir en plataforma el tema de la información de la Universidad de Brasil.